Si va buscando por favor ahí en su Biblia, el libro de Lamentaciones, capítulo número 3. Y recordamos que es muy especial que podamos meditar la palabra del Señor y que podamos darnos cuenta que la palabra de Dios no es un libro de lectura, sino está dispuesto para que nosotros podamos oír la voz de Dios, para que podamos conocerle, para que podamos ser dirigidos por Él, para que podamos ser guiados por su preciosa mano. Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Y su palabra es una evidencia de que Él no nos ha dejado. A través de su palabra, el Señor nos muestra cuán cercanos hemos sido hechos por Él a su corazón. Llevamos varias semanas meditando sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es exageradamente bueno. Pero tiene que ir mucho más allá de una expresión de labios. Y esto solamente va siendo experimentado en la medida que Dios nos va permitiendo conocerlo. Porque no olvidemos que su bondad nos lleva a cobrar ánimo en nuestro caminar. Su bondad infunde aliento a nuestras vidas. Dios nos ha escogido para poner un sello en nuestras vidas. El propósito maravilloso de Dios, que es que todos nosotros seamos conformados a la gloriosa imagen de Jesucristo. Y en esa gloriosa imagen de Jesucristo en nosotros es donde Dios nos hace una expresión de toda su bondad. Que la manifestación más sublime y gloriosa de la bondad de Dios es Jesucristo. Es la máxima expresión de la bondad maravillosa de Dios. Que esa bondad de Dios manifestada en nuestras vidas nos transforma, nos va cambiando, va renovando todo nuestro ser, como dice Romanos 12:2, donde dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente para que podamos comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos visto cómo la voluntad de Dios o la bondad de Dios nos ha provisto un diseño, que todo lo que Dios dispuso, que todo lo que Dios pensó y que todo lo que Dios planeó lo puso en Jesús, y solo en Jesús se puede cumplir para cada una de nuestras vidas. Como la bondad de Dios ha dispuesto que Jesús sea revelado a cada una de nuestras vidas. Y no podemos perder de vista que solo la vida misma es la que nos puede revelar a cada uno de nosotros quién es la vida. Solo Él mismo puede abrir nuestros ojos para que lo podamos ver. Y la última semana veíamos cómo Dios, por su bondad, nos ha hecho partícipes, nos ha hecho receptores, nos ha hecho beneficiarios de su fidelidad incomparable, de su fidelidad maravillosa, y que Dios, de una manera especial, nos ha manifestado su fidelidad. Y veíamos la semana anterior cómo las promesas de Dios, Dios ha prometido manifestarnos su fidelidad, y cómo Dios no solamente lo ha prometido, sino que Dios sobre su promesa puso un juramento. Juró por sí mismo, por dos cosas que son incambiables, inmodificables, invariables, inmutables. Él nos ha dado seguridad, su palabra que no cambia, que es eterna y para siempre, y Él, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Pero necesitamos entender, como íbamos finalizando la semana anterior, cómo Dios nos ha provisto de una manera especial por su bondad todas sus promesas, pero ha provisto que todas sus promesas para nuestras vidas se cumplan en Cristo, única y exclusivamente en Él. Lamentaciones, donde veníamos meditando la semana anterior, dice el verso 21, 3:21 del libro de Lamentaciones:
Ya habíamos visto cuál era el escenario que rodeaba la ciudad de Jerusalén en esos momentos, que estaba desolada, que estaba en ruinas, que estaba todo absolutamente destruido y que era la evidencia de lo que trae el pecado como consecuencia a nuestras vidas. ¿Cuánto afecta la vida de un ser humano vivir alejado de Dios? Aunque el hombre se crea fuerte y aunque el hombre muchas veces cree que tiene el sartén por el mango, el hombre alejado de Dios, lo único que está haciendo todos los días es pereciendo, decayendo y muriendo. Pero en medio de toda esa situación que estaba viendo el profeta Jeremías, en medio de toda esa desolación tan tremenda, él se detiene para pensar un momento. Esto recapacitaré, verso 21, en mi corazón. Por lo tanto, esperaré, ¿cierto? Y mire lo hermoso, un llamado a una quietud, pero a una quietud en la presencia de Dios. Verso 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y ahí fue donde llegamos, donde terminamos la semana anterior, verso número 24. Que cuando él mira toda la bondad de Dios y cómo la fidelidad de Dios es incomparable, en el verso número 24 él entiende que es lo que necesita atesorar dentro de su corazón. Mi porción es Jehová. ¿Dijo quién? Mi alma. Por tanto, en él esperaré. Su fidelidad ha hecho que mi porción sea él. Que todo lo que yo necesito sea él. Ahora cantábamos en la última canción. Solo importa su gloria. Es todo lo que necesito. Es todo lo que necesita mi vida. Todo lo demás Dios lo añadirá conforme su bondad y su misericordia. Es todo lo que necesito. Pero ¿cuánto tiene Dios que trabajar en nuestro corazón para ensancharlo y que podamos tener entendimiento de eso? Porque es fácil recitar un mundo de versículos donde solo tenemos la letra, pero hemos estado ajenos del entendimiento. Asaf en el Salmo 73 vivió un proceso. La envidia le estaba carcomiendo el corazón. Y algo similar, Asaf estaba golpeando el corazón de Job. Cuando nosotros miramos la justicia no desde la óptica de Dios y de cómo la justicia de Dios se ha manifestado, sino la justicia desde los parámetros nuestros, desde donde miramos cómo los que hacen mal les va bien y cómo a los que tratan de hacer las cosas bien se les hace el camino difícil, y muchas veces eso golpea de una manera muy fuerte nuestro corazón. Y Asaf empezó a tener una confrontación con eso dentro de su corazón, como los malos tenían muchas cosas que le salían bien y como aún en sus velorios tenían una cantidad de cosas, pero como los justos pasaban tantos sufrimientos y tantas cosas hasta que Dios le dio luz, que no se trataba de la justicia de los hombres, sino de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando recibió luz de eso fue donde pudo levantar la mirada al cielo y decir: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dejó de tener su corazón puesto en la justicia de los hombres y en lo que era su propio concepto de justicia, para ahora poder empezar a mirar cómo la justicia de Dios le había cubierto eternamente y para siempre. De la misma manera, el Señor libró el corazón de David de temor y de amargura. Allá metido en una cueva llamada la cueva de Adulán, donde estaba sufriendo persecución por parte de su suegro, una persecución que duró varios años,
Pero ahí en medio de todo eso dice David: clamé a ti, oh Jehová, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. En medio de la lucha contra la injusticia, Asaf encontró que su porción era el Señor. En medio de las crisis, Jeremías encontró que su porción era el Señor. En medio de la angustia y el temor, David fue guiado para que encontrara que su porción en la tierra de los vivientes era el Señor. Los hijos de Sadok fueron alumbrados de una manera especial con la luz de la salvación, y el Señor mismo les manifestó a ellos. Si me acompaña ya Ezequiel capítulo 44, verso número 28. Amados, la luz de la palabra va a traer plenitud a nuestro corazón. Es la falta de luz la que nos hace un pueblo insatisfecho y nos hace un pueblo que, teniendo la palabra, muchas veces nos estamos ahogando en nuestro corazón con muchas cosas. Porque dice Ezequiel 44, 28, mira, Dios es bueno. La fidelidad de Dios no ha dejado de manifestarse un solo día. Yo siempre digo, Dios ha sido fiel en lo mucho, Dios ha sido fiel en lo poco. En lo poco te ha sostenido, y con eso poquito lo ha hecho rendir. ¿Cómo? Así es su mano, así es su poder. Maravilloso, extraordinario. Ezequiel 44, 28 dice: y habrá para ellos heredad. Yo seré. Amado, cuando la luz de Dios alumbra esto, usted va a dejar de estar sufriendo porque no tiene un carro, porque no tiene un negocio, porque no tiene una casa, porque no tiene un título, porque no ha paseado. Cuando esto alumbra tu corazón, amado. Porque hay gente que ha paseado, hay gente que ha tenido y tiene un corazón completamente insatisfecho. Pero mire lo glorioso de esta palabra tan poderosa. Y habrá para ellos heredad. Estas son palabras que derriten el corazón, amados. Yo seré su heredad. Amados, ¿sabe cuál es el mayor galardón que nosotros recibimos en la salvación? El mayor premio, la mayor bendición, a Él en nuestras vidas. Ese es el regalo incomparable de la salvación. Todo lo demás pasará. Por eso, amados, la iglesia no está en búsqueda de la añadidura. La iglesia está en la búsqueda de la porción que le corresponde. Él es nuestra porción. Él decidió ser lo que nosotros heredáramos. Eso tan hermoso y tan maravilloso. Todas las demás herencias con el tiempo se desvanecen, pero esta es una herencia que jamás se desvanecerá. Es una porción que durará por toda la eternidad. No olviden, como veíamos la semana anterior, Nabucodonosor pudo derribar las murallas de Jerusalén, pudo derribar el templo, saquearlo, pero no pudo quitar el tesoro que había en el corazón de Jeremías, el cual era el Señor. No pudo quitar la porción. Amados, aunque nos quitaran todo, jamás nadie podrá quitar el tesoro invaluable que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. El tesoro incalculable que tenemos todos. Esa es una riqueza tan suficiente que con eso debiéramos decir contentos con lo que tenemos ahora. Porque con lo que tenemos ahora es suficiente para saciarnos por toda la eternidad. Yo seré su heredad, pero no les daré posesión en Israel. Yo soy su posesión. Esto es hermoso. Yo soy su posesión, ¿cierto? Pues, donde quiera que estemos,
saber la riqueza que tenemos dentro de nuestro corazón, saber que somos ricos, no por la marca del vestido que tienes, no por el barrio donde vives, no por el dinero que te consignan de quincena. Somos ricos porque Él nos ha enriquecido con su presencia y nos ha dado el mayor de los tesoros, el más invaluable de los tesoros. Esta es una porción, mis amados, que durará por toda la eternidad, y no perdamos de vista. Su gloria es todo lo que necesitamos. Jesús es la mayor expresión de la fidelidad de Dios. La venida de Cristo es una manifestación contundente de esa fidelidad, porque es en Cristo donde se cumplen todas las promesas de Dios, y a la vez Él es la consumación de todas las promesas de Dios, porque Él es la suma y la sustancia de todas ellas. Qué hermoso, qué hermoso. Nosotros muchas veces hemos enfocado las promesas de Dios a tantas cosas terrenales, y Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 20. Su bondad ha provisto que todas sus promesas se cumplan en Cristo, en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo número 1, versículo número 20. Es una porción que muchas veces algunos hemos podido memorizar, y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, y ese Él es Jesucristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. La nueva traducción del viviente, o no, del viviente no traje, fue la de al día. Dice, segunda de Corintios 1:20, escuche por favor cómo dice esta versión de Hermoso: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y esto es hermoso y extraordinario. Y es maravilloso, mis amados, porque solo por medio de Cristo podemos recibir del Padre. Y solo por medio de Cristo es que nosotros nos podemos expresar al Padre. No hay otra forma. Solo por medio de Cristo es que nosotros podemos recibir del Padre. Y solo por medio de Cristo es que nosotros nos podemos expresar al Padre. Esto es hermoso. Todo se cumple en Él. Por eso tienen que ser los ojos puestos en el Señor. Cristo es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Cristo es el receptor, pero no solamente el receptor, sino Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nuestras vidas. Cuanta promesa tú mires a través de toda la Escritura, se cumple única y exclusivamente en Cristo, solamente en Él. Y lo más hermoso, mis amados, es que nosotros hemos sido puestos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Hoy vivimos en un mundo allá afuera que está en la búsqueda de muchas cosas. Cualquier cosa novedosa, la gente está esperando correr a cualquier novedad. Cualquier cosa medio novedosa que aparece, la gente corre desbocada a buscar a eso, corre desbocada a probar de eso, corre desbocada a buscar eso, ¿cierto? Porque el ser humano está en una búsqueda, pero no sabe qué está buscando. El ser humano no sabe qué está buscando y busca, y por eso mira en un lado y en el otro. Y ya el Señor nos dejó una probadita de eso a través de la palabra. Cuando
Salomón se puso en la búsqueda y probó y probó y probó, pero no halló respuesta, porque la única respuesta viene ¿de quién? De Dios. Mi porción, o sea, esa palabra de mi porción es algo glorioso y extraordinario. Amado, ¿sabe qué es lo que muchas veces nos mantiene tan insatisfechos a los seres humanos, aún como creyentes? No entender que Él es mi porción. Cuando Él es nuestra porción, mis amados, las frustraciones van quedando ¿dónde? En el piso. Y cuando ellas aparecen, corremos es a los brazos del Señor para decirle, Señor, ayúdame porque estoy poniendo mi corazón en el lugar equivocado. Estoy poniendo. Cantábamos ahora, Señor, te quiero adorar, pero tantas veces pongo mi corazón en lo material. Nos pasa a los seres humanos, vamos inclinándonos, pero cuando vamos viendo esa inclinación, estamos poniendo el corazón en la porción que no nos ha sido dada. Y ahí es donde clamamos al Señor, Señor, no dejes que mi corazón se desvíe, no dejes que mi corazón se vaya tras lo que no edifica. Como le dijo el Señor a aquella multitud que lo quería seguir, cuando les dijo, ustedes me buscan porque llenaron su vientre. O sea, ellos sintieron que tener un rey que les tuviera la alacena llena, pues sería una bendición. Pero el Señor no quería simplemente llenar las alacenas, Él quería decirles, yo quiero llenarles su corazón. Busquen la comida que a vida eterna permanece, porque es la comida que ha provisto ¿qué? Que ha provisto el Padre. El ser humano sin Dios no sabe lo que necesita. Solamente Dios es el que nos va alumbrando y nos va enseñando qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita mi corazón. No olvidemos que estábamos perdidos y ni siquiera éramos conscientes de que estábamos perdidos. Y Él nos halló. Y ahora que nos halló, nos está guiando a buscarle, porque no sabíamos qué era lo que teníamos que buscar. Y Dios todos los días nos va enseñando. Pero el hombre que ha sido rescatado por Dios, la mujer que ha sido rescatada por Dios, va experimentando cómo sus ojos y sus oídos van siendo abiertos. Y cómo su corazón va siendo ensanchado para que ahora entienda qué es lo que necesita. Van siendo abiertos sus ojos para que vea a Dios. Van siendo abiertos sus oídos para que escuche a Dios. Y van siendo ensanchado su corazón para que entienda que todo lo que necesita es Dios, que Dios es suficiente para llenar su corazón. Qué hermoso el modelo de Jesús como hombre sobre la tierra. A veces nosotros miramos de manera tan superficial la palabra, pero cuando uno mira la vida de Jesús todo el tiempo, toda la sencillez en la vida de Jesús, Jesús todo el tiempo estuvo sobre la tierra con un solo anhelo. Su anhelo solamente era el Padre. Era su único anhelo. Era el único deseo, ¿cierto? ¿Usted quiere saber cómo es ser hijo de Dios? Mire a Jesús siendo hijo, ¿cierto? Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero eso no era una queja, no se estaba quejando, le estaba era enseñando a los que le querían seguir. Las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar ¿qué? Su cabeza. O sea, si lo que ustedes están buscando conseguirme es comodidad, el Hijo del Hombre no les puede brindar comodidad, si es lo que están buscando, ¿cierto? Porque Él estaba completamente satisfecho ¿en quién? En el Padre. La plenitud de su corazón era Dios. Y Él vino a modelarnos la vida que Dios diseñó para los hombres. Y como está escrito, ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Su ejemplo de una manera muy especial, ¿cierto? Alguien me preguntaba, pastor, ¿usted está en contra entonces que Dios bendiga a una persona? ¿Que Dios le dé abundancia? No, jamás hemos hablado de eso. Eso lo decide Dios.
Lo que siempre estamos hablando es que cualquiera sea tu situación, porque si Dios te diera mucha abundancia y tú y yo no entendemos que mi porción es el Señor, aún tu abundancia se te va a volver un dolor de cabeza. Se te va a volver un dolor de cabeza, ¿cierto? Porque vas a empezar a sufrir y vas a empezar a tener temor. Y si lo que ahora tengo se me pierde, y si ya no lo tengo, y qué pasaría si se desvanece. Y entonces ya usted dejó de tener el corazón en el cielo y lo puso en las cosas terrenales. Entonces el asunto no es que Dios te pueda dar, el asunto es dónde está puesto tu corazón. La Biblia dice que Abraham era riquísimo, pero ¿dónde estaba el corazón de Abraham? Dice que esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Su corazón tan hermoso, como Dios va haciendo esa obra tan extraordinaria dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. Juan, capítulo número 14, versículo número 6. Aquí hay algo muy precioso, muy poderoso, que no podemos ignorarlo. Y tiene que ser más que un versículo recitado, mis amados. Más que un versículo recitado. Juan 14, 6, yo creo que es uno de los versículos más enunciados de la palabra. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Tan hermoso. Aquí hay algo bien especial de parte de Dios, porque esta palabra de Jesús es una respuesta de algo que pareciera que había quedado inconcluso en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo número 30, versículo número 21. Cosas que no podemos ignorar y que son una respuesta de Dios. No olvidemos que la respuesta que nuestro corazón necesita es Dios el que la tiene. No podemos ignorarlo en nuestro caminar. Isaías 30, 21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cierto? Y pareciera que allá atrás no quedó claro absolutamente cuál era el camino. Y por eso Juan 14, 6 aparece el Señor para decirle: vea, el camino que el Padre les estaba señalando era yo. Y el camino que a través de toda la palabra el Señor siempre ha señalado es Cristo. Isaías 35, 8, pase un poquito ahí, un poco más adelantico. Isaías 35, 8. Dice la escritura: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es Cristo. El camino al que se estaba refiriendo el profeta Isaías. El camino que desde allá siempre estuvo señalándonos Dios el Padre. Por eso vemos cómo la suma de la palabra es verdad, cómo la palabra de una manera muy especial se ensambla de una manera perfecta, un versículo con otro, ¿cierto? No hay versículos en una porción y en otra porción, pero después Dios nos va permitiendo la grandeza de ver cómo están íntimamente ensamblados por el Señor, íntimamente unidos por el Señor, para dejarnos ver que Cristo es la cabeza, como dice el Salmo, donde dice: cuán hermoso, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía. Y dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba y después desciende sobre todas las vestiduras para cubrir todo el ¿qué? Todo el cuerpo, de manera que todo lo que el cuerpo necesita se desprende de la única y exclusivamente de la cabeza. En el Nuevo Testamento dice que Cristo fue dado como la cabeza a la iglesia, que es su cuerpo.
La cabeza que ha sido dado. Pero mire lo hermoso. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dice, un camino siempre me está indicando una dirección. Un camino siempre me va a conducir a algo. Ahora les decía, nosotros no podemos recibir sino por medio de Cristo, y no podemos ofrecer sino por medio de Cristo. Y dice ahí el verso número 6, ¿a dónde me dirige ese camino? En Juan capítulo 14 verso 6 que estábamos leyendo ahora. Y nadie viene a mí, y nadie viene al Padre sino por ¿quién? Sino por mí. O sea que ese camino tiene una dirección hacia el Padre. Tiene un fin claro y extraordinario. ¿Hacia dónde nos conduce Jesús? Hacia el Padre. Jeremías 30:21. Vamos a estar mirando hoy varias citas respecto a todo esto. Lo hermoso, ¿cierto? Porque entendemos con más claridad porque Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde tiene que estar cada día puesta nuestra mirada? ¿Dónde tiene que estar puesto el deseo de nuestro corazón, lo que anhela nuestra vida? Jeremías 30:21 dice, de ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador, su Señor. Y le haré llegar cerca y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Para un pecador es imposible acercarse a Dios por sí mismo. Si ese pecador, cuando Isaías se vio frente al Señor y la gloria del Señor revelada, sintió que moría. Cuando exclamó, ay de mí, que soy hombre de labios que soy hombre de labios inmundos. Sintió que estar delante de la presencia de Dios para un hombre por sí solo es aterrador. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho Cristo? Por medio de Cristo se ha hecho posible que estar delante de la presencia de Dios sea un deleite. Eso es lo que ha hecho Cristo, que sea un deleite, mis amados, un deleite maravilloso. Dice el verso 22, mire lo hermoso. ¿Quién se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. ¿Quién se acercó al Padre? Nadie puede venir al Padre sino por ¿quién? Por Jesús. Y dice el 30:22, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro ¿qué? Vuestro Dios. Mire lo hermoso, esta luz maravillosa que nos lleva a ver cómo Dios ha hecho posible que mi vida por medio de Cristo sea acercada al corazón del Padre, sea acercada al corazón de nuestro Señor, y hace posible que nosotros podamos, como dice Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hace que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y podamos recibir la ayuda que nuestras vidas necesitan. Amados, Dios ha prometido regalarse un pueblo. Dios, a través de toda la palabra, siempre nos deja ver un pueblo que es hechura de Dios. Cuando uno lee en Efesios, la novia de Efesios es una novia que es hechura de Dios, desde adentro hacia afuera, limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Esa novia solamente puede verse así porque es fruto de la obra de Dios. ¿En quién? De Dios en ella, ¿cierto? Mire que por más bonito que sea el vestido que se le ponga a una dama sobre la tierra, ¿cierto? Ese vestido externo, ¿cierto? Alguna vez había gente que antiguamente había mucho celo con el color de los vestidos para las bodas. Entonces, recuerdo que se decía que el vestido blanco puro solo era para aquella que
iba en pureza. O sea, si una damita ya había tenido relaciones y tenía un hijo, iba a legalizar su matrimonio, entonces tenía que ir con un vestido color beige, color marfil, porque ya ella no iba pura, ya no llegaba pura, ¿cierto? Y así le pusieran un vestido blanco, el vestido blanco no le podía devolver la pureza que ya que. Pero mire lo hermoso, la obra de Dios es tan contundente que cuando estemos delante del Señor para las bodas del Cordero, como la novia de Jesucristo, mis amados, vamos a estar como una novia pura que jamás hubiera perdido su virginidad. ¿No le parece es un milagro extraordinario? Como si jamás hubiésemos ofendido al Señor, como si jamás hubiésemos fallado al Señor. Qué cambio tan extraordinario. Y todo eso es posible porque todas las promesas de Dios se cumplen ¿en quién? En Jesucristo. Por Jesucristo es posible que nosotros podamos ser presentados como una novia virgen delante de el Señor. Señor, y con todo lo que yo he fallado. Por eso Dios nos mandó a poner los ojos ¿en quién? En Jesús, porque no me voy a presentar por mi justicia, por mi capacidad, por lo que yo hago, sino por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha manifestado, por todo lo que Él ha obrado de una manera muy especial. Promesas hermosas que estuvieron en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 3:15 hay una promesa muy especial, la primer promesa registrada acerca del Salvador. Cuando el Señor habla de un descendiente de la mujer que necesariamente le va a poner fin a la maldad, al pecado y a la muerte. La mujer que aplastaría la cabeza ¿de quién? El descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Una promesa de un ¿qué? De un Salvador de parte de Dios. En Isaías 62, si me acompaña ahí, 62, versículo número 11 y 12, hay otra promesa muy especial de cómo Dios traería un redentor al hombre y cómo le traería la salvación. Dice Isaías 62, 11, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él. ¿Cuál es la recompensa que el Salvador trae con él? ¿Cuál es la recompensa que el Salvador trae con él? Él. Eso es hermoso. La recompensa que el Salvador trae con él es él mismo. Viene con su recompensa, dice ahí. Y delante de él su obra. Y verso 12, y les llamarán pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Qué promesa tan extraordinaria, ¿cierto? Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Una promesa maravillosa de parte de Dios. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 31, Jeremías 31, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cierto? Tan hermoso todo esto, mis amados. La promesa de que alguien vendría y vencería la maldad, el pecado y la muerte. Y Jesús vino
y en la cruz obtuvo una victoria eternamente y para siempre. El único que pudo decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Y eso pudo ser posible solo con la venida ¿de quién? La manifestación de Jesús como hombre era el cumplimiento de todo eso que Dios había prometido, de tener un pueblo. La venida de Jesús era la garantía de que ese pueblo que Dios quiere tener para él va a ser, porque depende de Dios mismo. Dios mismo ha provisto un Salvador. Juan 1:14, de una manera muy especial. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue, ¿están por ahí? Juan, Evangelio de Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Y miren lo hermoso. No olviden que en cuanto a edad física, Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús. Y ahora él está dando testimonio y dice: pero él es antes que yo, fue primero que yo. Y dice verso 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Cuántos han recibido de la gracia de Dios? Sin Cristo no era posible que la gracia de Dios se manifestara sobre nuestras vidas. Mírenlo en el verso siguiente, verso 17: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero después dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Afuera el mundo no sabe qué está buscando, no sabe qué quiere. Pero mire lo hermoso, no hay nada más inspirador, no hay nada que nos dé más seguridad, y no hay nada que nos dé una mayor razón de vivir a cada uno de nosotros, no solo por lo que miremos hacia el pasado, sino cuando miremos al presente y miremos al futuro, que Cristo para nuestras vidas. Afuera la gente está buscando: ¿qué me da ganas de vivir? ¿Qué me hace tener deseo de vivir? Mis amados, Dios ha provisto que en Cristo esté toda la inspiración para la vida nuestra. Ahí está toda la inspiración para la vida nuestra. Es un regalo maravilloso, porque el favor de Dios vino a nuestras vidas, fue por medio de Jesucristo, única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Por eso el favor de Dios sobre tu vida no viene a través de un pastor, apóstol, profeta, bueno, como se quiera decir muchas cosas. El favor de Dios solamente viene a través de Jesucristo, ¿cierto? Hace poco escuchaba un predicador, porque no sé si era que se le estaba yendo la gente de su congregación. En todo caso, este varón estaba afirmando que el Señor le había revelado que los que no estuvieran bajo su cobertura no tendrían salvación, ¿cierto? Y es tremendo, porque mis amados, el hombre no le puede dar cobertura de salvación a ningún hombre. El único que puede dar cobertura de salvación se llama Jesucristo, ¿sí o no? De manera que lo único que puede hacer un predicador es decirle: vengamos juntos, arrodillémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor, humillémonos bajo su poderosa mano. Es diferente, todos juntos lo que necesitamos es de Él, el único intermediario que nos puede acercar al Padre, y el único que hace posible que todas las promesas de Dios sean posibles. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas. El único que hace posible. Un pastor jamás podrá hacer posible que las promesas de Dios se cumplan sobre tu vida, jamás. Solo
Jesucristo. Amén. Solo Jesucristo, única y exclusivamente el Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53. Hoy sí traje muchos versículos porque quiero que realmente nos vayamos pensando es en cuál es la porción que Dios nos está brindando y no cuál es la idea de un pastor. Porque lo importante no es qué piense el pastor César, lo importante es qué ha dicho el Señor. Lo que este hombre dice se desvanece, lo que Dios dice permanece para siempre. Por eso lo importante no es qué opino yo, es qué dice el Señor, cómo se ha revelado el Señor, cómo se ha dado a conocer al Señor. Primera de Corintios 15, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero mire cómo cambia ese versículo número 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amado, el pecado no puede ser vencido por la voluntad humana. Las consecuencias del pecado, que son la separación eterna de Dios, no pueden ser vencidos por la capacidad humana. Por eso dice ahí, en medio de toda esa situación, dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque por medio de Jesucristo es que Dios nos ha dado la victoria. Él obtuvo la victoria y con esa victoria nos hizo beneficiarios a todos y cada uno de quién, de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso 9 y 10. El favor de Dios fue prometido por medio de Jesucristo y la realidad del favor de Dios se ha manifestado con su venida. Mire lo hermoso. El favor de Dios fue prometido por medio de Jesucristo, pero su venida trajo la realidad de todo lo que Dios había prometido. Por eso era tan tremenda la dureza de que todos aquellos que habían estudiado y estudiado las promesas de un Redentor, cuando empezaron a verlo, su corazón estuviera tan endurecido frente al Señor. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mire, Dios por medio de Jesucristo nos proveyó su gracia antes de Génesis 1:1. Antes de que se dijera en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Dios por medio de Jesucristo ya nos había provisto ¿qué? Nos había provisto su gracia. Verso 10, la proveyó allá, la prometió, pero el verso 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El favor de Dios prometido por medio de Jesucristo se volvió realidad con la aparición de Jesús en medio de nosotros. Por eso todas las promesas de Dios son sí en ¿quién? En Cristo. Y por medio de Cristo es que nosotros podemos decirle amén a Dios. Amén a Dios. Mire lo hermoso. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Y esto sí es hermosísimo, mis amados. Él se despojó para vestirnos de él. Su desnudez en la cruz fue nuestro vestido. Mis amados, esto es muy hermoso. Su desnudez en la cruz fue nuestro vestido. Segunda de Corintios 8:9 dice:
porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Dónde manifestó toda su desnudez? ¿Dónde se manifestó toda su desnudez? ¿Cierto? No había ningún atractivo en él diferente más que él. A mí siempre me ha parecido extraordinaria la conversión que el Señor hace de aquel ladrón. Porque aquel ladrón no está en un ambiente de milagros, no está en un ambiente de multiplicación de panes y de peces, no está en un ambiente donde se aplacó la tormenta y se aquietó el mar, no está en un ambiente donde se están resucitando muertos, donde se le está dando vista a los ciegos, donde se están levantando paralíticos, donde se están sanando leprosos. No está en un ambiente así, está en un ambiente, el ambiente más hostil que hay. Su cuerpo está sin forma en aquella cruz del Calvario. La multitud de abajo grita sus desprecios. Aquel ladrón en la cruz, ¿cómo va a solicitar ayuda de alguien que si él se mirara está peor que él? Porque yo aquí estoy crucificado, pero no estoy desfigurado como él. Pero cuando la luz vino a alumbrar el corazón de aquel ladrón para decirle: esta mi desnudez es la que te está vistiendo para que estés justo delante de Dios. Su desnudez estaba vistiendo nuestras vidas, y eso fue solo posible por la venida de ¿quién? Por la venida de Cristo. Su desnudez fue nuestro vestido, fue el vestido nuestro, absolutamente desnudo, para que nosotros estuviéramos absolutamente vestidos de él. ¿Sabe qué fue lo único que tuvo que desear el ladrón en la cruz? A él. No habían más ofrecimientos sino él. Y en medio de todo eso, la respuesta de Jesús tan maravillosa: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Algo hermoso. Hoy mismo, o sea, no vas a bajar de esa cruz, pero hoy mismo estarás vestido de mí, de mi justicia. Hoy podrás estar delante del Padre, te podré llevar. Por eso soy el camino, porque yo te podré llevar hasta el corazón de ¿quién? Hasta el corazón del Padre. Qué expresión más maravillosa. Él se despojó de todo para que todo lo que deseemos sea Él. Se despojó de todo para que todo lo que deseemos, mis amados, sea Él. Toda la riqueza del creyente esta es en quién es Jesucristo. Esa es la riqueza del creyente. Fuera de Jesús somos desventurados, ciegos, pobres, miserables, desnudos. Esa es nuestra condición. Fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea, cuando aquella iglesia dijo: soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dijo: no sabes en qué condición no sabes en qué condición está. Pero mire lo hermoso, si vaya a Apocalipsis, por favor, 3:14, te vas a dar cuenta de algo muy especial. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Jesús, sí y amén. Y mire lo hermoso. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y mire quién es el amén. ¿Quién es el así sea de Dios? ¿Quién es el sí de Dios? He aquí el amén. ¿Y quién era el amén? Jesús. Jesús es el así sea de Dios. Es el sí de Dios. Por eso, mis amados,
No puede haber otro tesoro diferente a Jesús en el corazón. Porque Jesús es el que nos está conduciendo hacia ¿quién? Hacia el Padre. La única realidad de ser hechos hijos de Dios fue prometida en Cristo y solo en Cristo puede ser cumplida. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Cuando leamos todo eso y todas las promesas de Dios son en Él, sí, ¿cuántas cosas pudiéramos llegar a haber pensado? Casa, carro, beca. Pero cuando estamos viendo toda esta riqueza tan maravillosa, ¿qué es el verdadero amén de Dios sobre nuestras vidas? Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. La única forma de ser santos y sin mancha delante de Él es que estemos en Jesús. Dice el verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Amados, la única forma de ser hechos hijos de Dios es por medio de. Ahora se entiende por qué Él es el sí y el amén de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Sí, en Él es que yo he sido hecho hijo de ¿quién? Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, amados, la iglesia necesitamos ir profundizando y entendiendo que un cambio de vida es mucho más que un cambio de hábitos, que es mucho más que un cambio de costumbres, que es mucho más que un cambio de actividades. Mis amados, es un cambio de naturaleza. Cuando Cristo viene a morar en nosotros, lo que Cristo está haciendo es un cambio de naturaleza. ¿En quién? En cada uno de nosotros. Y eso es posible porque Cristo vino ¿a quién? A nosotros. Porque Cristo vino a nuestras vidas. Mire lo que dice Filipenses 1:11. Hablando de toda esa nueva naturaleza que se vaya manifestando sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Dice el 1:11: llenos de frutos de justicia. ¿Cierto? No olvide, no la justicia como nosotros la miramos, ¿sí o no? Porque la miramos que porque no me pagaron las horas extras, entonces Dios es muy injusto. Porque no me pagaron el recargo nocturno, Dios es muy injusto. Porque me hicieron trabajar un domingo, Dios es muy injusto. Porque se me robaron una bolsa del mercado, Dios es injusto. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de cómo la justicia de Dios nos ha cubierto. Llenos de frutos de justicia. Escuche, que son por medio de ¿quién? De Jesús. Solo por medio de Jesucristo es que se puede realmente manifestar la nueva vida en nosotros. Para gloria y alabanza de ¿quién? Y alabanza de Dios. Adelantémonos un poquito al final. Podemos seguir mirando muchísimas más promesas que puedes seguir estudiando, que se cumplen en Cristo. Pero estamos próximos a que se cumpla una más. Porque Él prometió que volvería. Porque Él prometió que regresaría por nosotros. Mis amados, esto se hace como difícil de entender para la mente humana, pero gloria a Dios por la fe, porque lo que necesitamos es creerlo. Lo que les voy a decir. Porque esperamos su pronto regreso, pero esperamos su pronto regreso
con Él habitando en nosotros. ¿Cierto? O sea, ¿cómo voy a estar esperando a alguien que viene si ese alguien está en mí? Esperamos su pronto regreso, Él habitando ¿en quién? En nosotros. Porque Él dijo, si iba y preparaba morada, regresaría y os tomaré a mí mismo. O sea, tomaré lo que de mí puse en ustedes, es lo que voy a tomar cuando yo venga. ¿Por quién? Por ustedes. Y tan hermoso que Dios de una manera especial viene por nosotros y nos tiene esperando, Él mismo habitando en medio de nosotros. Primera de Pedro 1:13 y 1:13. Vamos allí para que terminemos con estas últimas citas. Aquí hay algo muy especial, porque nos habla de nuestra espera, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuántos están esperando al Señor? ¿Estás a la espera del Señor? ¿Cierto? Pronto sonará la final trompeta, ¿cierto? Lo que quiere decir que antes de la final vienen sonando muchas ¿qué? Y habrán señales en el cielo, en la tierra, y las hemos visto. No las podemos pasar por alto, ¿cierto? El Señor dijo, cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca, ¿sí o no? Pronto estará el regreso de nuestro Salvador. Y lo estamos esperando con Él, habitando ¿en quién? Eso es hermoso, eso es hermoso, hermoso. Dice el verso 13 de Primera de Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí o no? Por lo tanto es necesario que haya entendimiento. Y para que haya entendimiento, ¿qué se necesita? Comunión. Porque en la comunión es donde Dios nos va trayendo para revelarse a nuestro corazón. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Uy, a mí me asombra esto. Tanta gracia que hemos recibido, y esta porción dice que todavía nos espera más gracia. Eso es increíble, mis amados. Extraordinario, maravilloso. Que con toda la gracia que ya por medio de Cristo se nos ha manifestado, y todavía dice la palabra que con la aparición de Cristo viene más gracia. La gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, verso 14, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Porque yo soy santo. Y mire lo hermoso, su vida y Cristo ha traído que pueda suceder esta realidad para nuestras vidas. Hay dos palabras en griego que son opuestas. Una que es la palabra godes, que se utiliza para santo y significa apartado, separado. Y la otra palabra es agios, que esa otra palabra que aparece ahí significa como común, como parte del todo, ¿cierto? Y son opuestas, porque ciertamente cuando Dios, por la gracia que nos ha manifestado por medio de Jesucristo, nos dijo que seamos santos porque Él es santo, nos está diciendo, Él nos ha separado para que dejemos de ser gente común, para que ahora seamos un pueblo completamente consagrado a Dios, completamente dedicado a Dios. Cuando pasó la muerte y perdonó la vida de los primogénitos en aquellas casas que sus dinteles estaban pintados con la sangre,
el Señor dijo: esos que han sido perdonados por la sangre, sus vidas me pertenecen, los primogénitos son míos. Y la carta de Hebreos dice que nosotros somos la congregación de los primogénitos de Dios. No este lugar, está hablando de toda su iglesia en toda la tierra. Nosotros somos una pequeña porción de todo ese remanente llamado los primogénitos. ¿De quién? Los primogénitos de Dios. Y el Señor dijo: como fueron comprados, míos son, ¿cierto? Ser santo es un sentido de pertenencia. No me pertenezco más a mí mismo, le pertenezco ¿a quién? Le pertenezco al Señor. Y si le pertenezco al Señor, ahora significa que mi vida está dedicada a Dios. Vuelva allá, Pedro, para que terminemos. Lea el verso 16. Porque escrito está: sed santos, o sea, no sean comunes. Y común es entregado a cualquier cosa. Eso es común. Lo otro es santos. Dejaron de estar entregados a cualquier cosa y ahora están entregados. Eso ha sido posible por medio de Jesucristo. Verso 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, y mire por qué el Señor aquí aclara mucho, porque ya no son comunes, porque ahora son santos para Dios, dedicados, una vida de consagración, una vida de entrega, una vida de búsqueda, una vida de comunión, una vida de relación íntima con el Señor. Porque dice ahí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire lo hermoso. Cristo ha hecho posible que dejemos de ser un pueblo común. Allá afuera hay un pueblo común entregado a muchas cosas, pero ahora Dios nos ha separado para que seamos un pueblo santo, consagrado, entregado, dedicado a Dios. Y dice la Escritura que aquellos que están a la espera de su regreso, de que se cumpla su regreso y pronto sonará la final trompeta. Les voy a leer esta última cita, primera de Juan 3, 2, 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué fue posible que fuéramos hechos hijos de Dios? Ya lo leímos. Por Jesucristo. Amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, 2, 3. Verso número 3: y todo aquel que tiene esta esperanza, mire lo hermoso, que entiende que fue separado para que su vida esté dedicada a Dios, porque está esperando a Dios, con Dios habitando en él. Esa es la iglesia. La iglesia que está esperando al novio, con el novio habitando en su corazón, en su vida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Qué hermoso, como Dios nos está preparando para qué, para Él de una manera especial. La vida cristiana es un proceso en el que Dios está obrando para hacernos cada día más semejantes a Cristo. Y este proceso no estará completo sino hasta que le veamos cara a cara, como lo acabamos de
como lo acabamos de leer. Pero mientras llega ese momento, Dios dice, nos va purificando todos los días. Y el que está a la espera del Señor, todos los días se consagra al Señor. Y en esa consagración es Dios que nos libra de la corrupción del pecado y el que nos santifica para que le podamos ver cara a cara y podamos encontrarnos con Él. Y el fin del cumplimiento de todas sus promesas, que es estar toda la eternidad junto a Él, contemplándolo y unidos a millares de ángeles, poder decir que al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a darle gracias a Dios.